volver a reiterar algunas de esas informaciones y además hablar algunos comentarios acerca de qué está ocurriendo con este huracán Irma. Bueno, en primer lugar, desde anoche varias cosas han pasado. Pues tenemos aquí la primera imagen de esta secuencia, es anoche. Irma, o el centro de Irma para ser más apropiado, llegó hasta el norte de la provincia de Matanzas. Ahí tuvo un pequeño estacionamiento, disminuyó su velocidad de traslación y ya sabíamos que eso era un elemento que nos hacía pensar que iba a iniciar el giro más al noroeste. Y efectivamente así lo hizo. Ustedes pueden ver aquí en la secuencia cómo llega hasta acá y gira hacia el norte. Y estas son las condiciones que tenemos en la atmósfera superior. ¿Y por qué no podía ser de otra manera? Esto es simplemente la ciencia atmosférica aplicada a los ciclones tropicales. Aquí tenemos un anticiclón que es el que va guiando no solo a Irma, también a José. Y este anticiclón, Irma llegó al borde, fue capturado por esta vaguada. Este anticiclón no tiene control ninguno sobre Irma, por lo tanto Irma no tenía dónde ir. Irma no podía de ninguna manera científicamente seguir hacia el oeste, hacia el occidente de Cuba, no podía hacerlo. Es capturado por la vaguada, se queda en el borde de la parte más occidental del anticiclón y es capturado y entonces va hacia el norte. Y quiero decirle algo que es con relativo a José. José no penetra el Caribe, hace esto también porque es arrastrado hacia el norte. Por lo tanto, ahí estoy dando dos informaciones en una. Una, que Irma ya va definitivamente hacia un rumbo más al norte y José también, y por lo tanto no tiene ningún peligro para nuestras Antillas. Por otra parte, aquí tenemos el radar de Cayo Hueso, porque se está aproximando a Cayo Hueso. Está tan solo a unos kilómetros de los cayos del sur de la Florida. Y esta es la posición que tenemos ahora por la mañana. 24.2 grados norte, 81.6 grados de longitud oeste, a 40 kilómetros al sudeste de Cayo Hueso, con vientos de 215 kilómetros por hora. Y ese es otro elemento que cambia con respecto a anoche. Anoche se estaba debilitando, había llegado hasta 195 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos, un categoría 3, pero al avanzar más hacia el norte, tal y como habíamos dicho, se encuentra con las aguas muy cálidas del estrecho de la Florida, de la corriente del Golfo, con temperaturas del agua superficial y un poco por debajo de la superficie, entre 30 a 31 grados Celsius, y nuevamente coge impulsos, coge simplemente más fuerza. Y por eso es que ha llegado a 215 y nuevamente llega a ser categoría 4. De nuevo, y así avanza con un movimiento próximo al noroeste, a 13 kilómetros por hora, y la presión bajándole porque se está intensificando, todavía puede intensificarse un poco más antes de llegar al territorio firme de la Florida. La presión ahora es de 928 hectopascal. Y bueno, aquí tenemos entonces los modelos de pronóstico de esta mañana. Señalan un abanico que va por dentro de la Florida, más a la derecha, mucho más malo, porque incluso podría traer vientos huracanados a la costa oriental de la Florida, pero también tenemos esta variante, que es la variante del mar, cruza por fuera de la costa o justamente en la costa occidental de la Florida, y entonces los vientos huracanados estarían un poco más concentrados de la mitad de la Florida hacia la costa occidental. No obstante, va a irse debilitando poco a poco por su interacción con tierra, tal y como lo hizo con la interacción con la tierra cubana. Y bueno, déjenme aquí decirle que estando en esta posición, en los Cayos de la Florida, ya para hoy a las 12 del día, todavía tendremos la influencia de los vientos de tormenta tropical. Los vientos de huracán van a ir subiendo en latitud, estarán en los Cayos de la Florida y en el suroeste de la península de la Florida, pero los vientos de tormenta tropical todavía en la costa norte de La Habana, de Mayabeque, de Matanzas y quizás una parte de la provincia de Villa Clara, pero ya disminuyendo, porque cuando suba un poco más, y esto sería el domingo a las 6 de la tarde, ya esos vientos habrán simplemente pasado Cuba. Pero déjenme advertirle lo siguiente,
Este huracán es bastante extenso. De hecho, tenemos lluvias fuertes, lluvias localmente intensas, localizadas todavía en las provincias desde Camagüey, o más bien Ciego Dávila, hasta Matanza. Y tenemos también chubascos intervalos fuertes que pueden ocurrir en la parte más occidental, aunque esa parte de la circulación, los chubascos que trae son un poco más debilitados con relación a los del lado derecho. Pero esta situación de la lluvia, puede haber lluvias localmente intensas todavía en varios lugares. Y además de eso, tenemos que estos vientos, aunque hayan abandonado Cuba, están generando olas en el Golfo de México, olas del noroeste. Por lo tanto, las inundaciones costeras severas que estamos teniendo en la capital, también en la costa norte de Artemisa, de Mayabeque, de Matanza, van a mantenerse con olas de 5 a 9 metros de altura durante todo el día de hoy domingo. Van a seguir las inundaciones costeras en la capital, en las horas del malecón habanero, severas inundaciones costeras, como quizás nunca se había visto en la historia reciente. Y además, pues tenemos que los vientos, aunque van a ir disminuyendo, todavía puede haber en buena parte del día de hoy algo de viento. Pero en este momento vamos a tener durante todo el día y quizás disminuyendo ya en la madrugada del lunes o mañana por la mañana la inundación costera como un factor muy peligroso. Con todo esto quiero decirle que hay que tomar las medidas de precaución. No se puede estar en la calle si usted no necesita hacerlo y no puede ponerse en riesgo su vida en lugares de peligro. Porque, por ejemplo, hay una calle que puede estar inundada por el mar. Usted no sabe si una tapa se ha ido con la presión del agua, usted va caminando y simplemente cae en el tragante y pierde la vida. Ese es un caso, puede haber muchos otros, y también cuando hay viento, cualquier objeto volador es un proyectil. Por lo tanto, por favor, no salga, cuide su vida y cuide su salud y la de su familia. No se exponga por gusto. Y bueno, con esta información los dejo, no sin antes recordarles la posición que tenemos ahora en la mañana de 24.2 grados norte, 81.6 grados oeste, 40 kilómetros al sudeste de Cayo Hueso, avanzando hacia los cayos de la Florida, y los vientos de 215 kilómetros por hora. De nuevo, huracán categoría 4. La presión descendiendo y ahora es de 928 hectopascal, y el movimiento al noroeste a 13 kilómetros por hora, pero aumentando también su velocidad de traslación. De modo que esta es la información. Hasta un próximo encuentro, quizás dentro de unas pocas horas, seguramente al noticiero del mediodía.